Hola amigos, mi nombre es Eider Mejía, bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso de Android con Android Studio. El día de hoy veremos lo que es una actividad en Android, de qué forma las vamos a crear, para qué nos van a servir y en qué momento los vamos a implementar en la creación de nuestros proyectos o aplicaciones Android. Iniciando, aprenderemos lo que es una aplicación, lo que es una actividad en Android. Una actividad en Android es una clase la cual extiende de otras clases llamadas activity. Estas clases pueden variar dependiendo de las funcionalidades que necesitemos en nuestra actividad. Una actividad es la forma en que le mostramos las cosas a nuestro usuario o al usuario que esté usando nuestra aplicación. Por ejemplo, cada vez que el usuario inicia una aplicación y dentro de su pantalla ve un botón, todo esto es controlado a través de una actividad, o ve una imagen, todo esto es controlado a través de una actividad. Como lo vimos en uno de nuestros videotutoriales pasados, vimos cómo hacer un Hola Mundo en Android. Durante ese proceso usamos una actividad que viene por defecto en el momento de crear nuestra aplicación Android, que es el main activity. Este main activity tiene otro archivo, el cual es el activity main.xml. Entonces, una actividad se compone de estas dos partes, lo que es el activity main.xml, el cual nos va a servir para insertar todos los gráficos que necesitemos, el cual lo podemos usar también en modo de diseño, insertando únicamente, seleccionando y arrastrando un elemento hacia nuestra pantalla y posicionándolo en el lugar que queramos. O también podremos usarlo en el modo texto, el cual pues hará prácticamente igual, únicamente que aquí tendremos que saber cómo se define cada elemento que necesitemos y de esta forma crearlo. Y la otra parte en la que se divide la actividad es nuestra clase Java. Dentro de nuestra clase Java va a ir la parte lógica de nuestra actividad. Digamos, cuando una persona oprime un botón, este botón va a tener una funcionalidad, el cual sería, por ejemplo, enviar un formulario, el envío de una notificación, el envío de un mensaje. Este botón estaría descrito en la parte gráfica o en nuestro archivo XML, en nuestro archivo XML, pero la funcionalidad se lo daría nuestra clase en Java. ¿De qué forma podríamos incluir, o de qué forma se conectan estos dos archivos para generar lo que es una actividad? Primero, habíamos hablado en capítulos anteriores sobre el ciclo de vida de nuestras actividades. Dentro de los ciclos de vida de una actividad en Android, o el ciclo de vida de una aplicación en Android, tenemos uno de los métodos del ciclo de vida que se llama el onCreate. Este onCreate, hablábamos en capítulos anteriores, que es donde se crea todo lo que nuestra aplicación va a usar. Aquí es donde se definen los campos de texto, donde se definen nuestros botones, donde definimos toda la funcionalidad que se va a iniciar
en el momento en que se inicia nuestra aplicación o nuestra actividad. Entonces, dentro de este onCreate, en una actividad a través de un método que se llama SendContentView, nos conectamos a nuestra vista. ¿Cuál vista? La vista que tenemos dentro de nuestras carpetas recursos, en nuestra carpeta layout, y la cual es una extensión XML. Entonces aquí podemos ver en el ejemplo que nos deja la creación de nuestro proyecto o nuestra actividad principal que nos da nuestro proyecto en el momento de crearlo. Nos dice que el SendContentView apunta a un RLayout, a un recurso llamado layout, y que este nombre es el activity-piso main, que en este caso sería nuestro archivo .xml que tenemos dentro de nuestra carpeta layout. Ahora, de esta forma funciona la conexión entre nuestros dos archivos para crear lo que es una actividad. Ahora, este sería un ejemplo que nos daría, digamos, Android Studio en el momento de crear nuestro proyecto. Entonces, veremos cómo se hace, cómo se crea nuestra actividad. Entonces, lo primero que haremos es ir a nuestro paquete principal, donde tendremos todas nuestras clases. Hay dos formas de hacerlo. Uno sería ir a File y crear una nueva clase, o pararnos encima de nuestro paquete, clic derecho y nueva clase. De las dos formas va a funcionar igual. Entonces creamos una nueva clase, lo vamos a nombrar. Por lo general siempre las clases inician con mayúscula, entonces le vamos a nombrar prueba, y una actividad siempre termina con la palabra activity iniciada por mayúscula. De esta forma crearemos una actividad. En este momento únicamente hemos creado una clase, y para hacerla una actividad vamos a extenderla de como he hablado, hay varias clases que la podemos extender. Una de ellas es app compat activity. En este momento ya tenemos creado lo que es nuestra actividad. Podemos insertar otros métodos, el método onCreate. En este momento, para no hacerlo muy difícil, vamos a copiar lo que es el método que ya tenemos creado. Lo copiamos, lo guardamos, le damos OK, quitamos estos que era la actividad anterior y únicamente le decimos el onCreate, el SendContentView, y para crear, listo para darle nuestro layout o nuestra vista. Luego de esto vamos a nuestra carpeta layout, igual clic derecho, nuevo layout, y aquí podemos nombrar nuestro layout. Es aconsejable que nuestros layouts siempre estén escritos en minúscula. Entonces, en ese momento el archivo Java se llama prueba activity, entonces vamos a ponerle prueba. Vamos a darle OK, y en ese momento hemos creado un nuevo layout. Vamos a cerrar la que teníamos anteriormente para no confundirnos, y tenemos nuestra prueba activity. Ahora, esta prueba activity está redirigiendo al SendContentView de la actividad que se había creado anteriormente. Entonces, la forma de cambiarlo es únicamente escribir el nombre prueba, él automáticamente nos lo da, le damos enter y en ese momento ya tendríamos nuestra actividad creada.
únicamente nos quedaría un paso más. Para que nuestra actividad funcione, tenemos que decirle a nuestro archivo manifest que tenemos una nueva actividad. Entonces, como habíamos visto, las partes de nuestro archivo manifest, dentro de la parte o dentro de las etiquetas de aplicación, tendríamos que crear una nueva etiqueta que se llamará activity. Esta activity automáticamente nos trae las actividades que están creadas y podríamos escoger entre main activity o prueba activity. En ese momento main activity ya está creada dentro de nuestro archivo manifest, entonces escogeríamos prueba activity y únicamente tendríamos que cerrar nuestra etiqueta. Aquí hay una diferencia, digamos, la diferencia es que estas etiquetas se abren y se cierran con el nombre, y se abren con el nombre y luego se cierran al final. Lo podríamos hacer de las dos formas: cerrarlo de una vez o cerrarlo al final. Pero pues más que todo esto lo vamos a usar cuando necesitemos enviarle otro parámetro o otros parámetros a nuestra actividad. Entonces en este momento no lo necesitamos y podríamos cerrarlo. Dentro de nuestra actividad, dentro de nuestra esta etiqueta, dentro de nuestra etiqueta de actividad, podríamos definir otros parámetros, como lo sería, por ejemplo, el label, que sería lo que nos aparecería en la parte superior de nuestra aplicación o de nuestra actividad. Esto sería el label. Entonces eso lo podemos definir desde nuestro manifest en nuestra etiqueta de activity, y le diríamos label, y aquí podríamos o escribirle directamente nuestro texto o crear un nuevo string. Por ejemplo, podemos escribir nueva actividad, o podríamos hacerlo con nuestro archivo string, que nos va a servir más adelante. Si lo hacemos desde nuestro archivo string, nos va a servir para el momento en que necesitemos traducirla o usar ese mismo nombre, o tal vez editarlo. Nos va a quedar mucho más fácil para editarlo, porque vamos a saber que estaría dentro de nuestro archivo string. De esta forma entonces lo haríamos con arroba string y al final le daríamos el nombre del string. Entonces, por ejemplo, prueba. En ese momento nos aparece en rojo porque deberíamos entonces este prueba no existe dentro de nuestros archivos string. Entonces vamos a values string y vamos a copiar este y vamos a crear nuestro prueba, y aquí iría el nombre de nuestro label. Entonces prueba label. Si volvemos a nuestro manifest, vemos que se quita nuestro rojo, ya nos quedaría en verde, que nos indica que no tenemos ningún problema. Una de las ventajas de Android Studio es que no debemos guardar el archivo, él automáticamente lo guarda. Entonces ya únicamente deberíamos cerrar y ya tendríamos nuestra actividad funcionando. Ahora, ¿de qué forma podríamos, por ejemplo, decir que nuestra actividad vaya a usar, digamos, funciones dentro de, a través de nuestra parte gráfica o a través de nuestro archivo XML? Entonces, lo primero que deberíamos hacer sería intentar o
hacer un evento. Entonces, por lo general los eventos se disparan la mayor la mayoría de las veces a través de un botón. Entonces, por ejemplo, podríamos crear un botón, tendríamos nuestro botón y a través de este botón crearíamos la función dentro de nuestra actividad. Ahora, otra de las cosas, si nosotros tenemos esta parte gráfica, si nosotros le decimos, si queremos crear este botón en forma de código sin usar la parte gráfica, pues nos daría igual. Crearíamos la etiqueta botón, le haríamos el ancho, lo dejaríamos en MathParent por el momento, lo damos en MathParent y este botón en ese momento quedaría en blanco. Entonces si vamos, es grande porque le dijimos MathParent, que quiere decir que se ajuste al contenido. Entonces vamos a decirle que de alto tenga unos 100 dp. Lo podemos hacer en dp o lo podemos hacer en píxeles. De las dos formas nos va a funcionar. Entonces aquí tiene 100. Si queremos agrandarlo, lo podríamos agrandar en parte gráfica. Es una de las opciones. Vamos a pararnos dentro de... en este momento está en 0. 100. Y vamos a verlo. Listo. Lo podríamos agrandar desde aquí, desde nuestra parte gráfica. Ahora, el botón está en blanco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ponerle un texto. Hay varias formas. Una de las formas más fáciles es escribir text y él automáticamente nos da las opciones que tenemos. Text alineado. Bueno, entonces en este momento usaremos text y aquí es igual. Podríamos crear un string o podríamos escribirlo directamente el texto. Entonces por el momento vamos a escribirlo directamente y vamos al diseño y ahí nos aparecería el texto. Dentro de, en el momento en que seleccionamos uno de nuestros elementos, a la parte superior, a la parte lateral derecha tenemos las opciones que tiene ese elemento que hemos seleccionado. Entonces desde aquí podemos cambiarle, por ejemplo, el fondo, que no es una de las mejores prácticas, pero funciona. Cambiar el fondo, por ejemplo, y pues ya quedaría nuestro botón diferente. Digamos, todas estas cosas de estilos, de partes gráficas, de colores, de dimensiones, lo vamos a ver más adelante y lo vamos a trabajar con Material Design. Entonces, esta sería lo que es una actividad, la forma en que creamos nuestra actividad. También hay otra forma de crear nuestra actividad sin necesidad de crear una clase y después extender la actividad, que sería nueva activity. Entonces aquí tenemos nueva activity y la activity nos daría la opción de qué tipo de activity queremos. ¿Qué pasa? Una basic activity sería la actividad principal. Hay varios tipos de activities. Una actividad full screen, un login activity. Todas estas ayudas nos las da Android Studio, para en el momento en que necesitamos crear ciertas actividades, él nos daría ya partes gráficas solucionadas y únicamente tendríamos que ir a lo que es nuestro desarrollo y modificar lo que queramos de nuestras partes gráficas. Entonces a través de esa opción también podríamos crear lo que es nuestra actividad. Entonces esto sería lo que es una actividad, cómo funcionan, más o menos cómo funcionan, porque pues no es del todo cómo funcionan. Más adelante en el curso veremos de qué forma las vamos a usar, cómo darle funcionalidad a los botones, veremos cómo darle funcionalidad a todos los elementos que tenemos dentro de nuestro archivo XML,
cómo capturar datos desde nuestro XML hacia nuestra actividad y procesarlos. Veremos también lo que sería cómo pasar desde una actividad a otra actividad